¿Qué tal? Es un gusto volverlos a saludar. Gracias por estar en sintonía de Aviva el podcast y de este ministerio Aviva. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos de que este tiempo podamos compartir un mensaje de reflexión que hable a tu vida, que hable a tu mente, que hable a tu corazón. Y además muchas gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo en las diferentes plataformas. Puedes estar viendo diferentes temas que se están subiendo también ahí en Facebook, en Instagram, en la página X, también en TikTok, y también puedes ver todo nuestro material de Aviva el podcast en YouTube. Te damos la bienvenida. Mi nombre es José Hernández y esta noche también está conmigo Luis Vides. Que Dios les bendiga a cada uno. Dios te bendiga, José, y a cada uno de los que nos están viendo. Es una bendición el poder una vez más llegar hasta donde ustedes se encuentran, ahí en su casa, de repente en el trabajo, o solamente escuchándonos, por ejemplo, ahí en Spotify o en YouTube. También lo pueden hacer. Entonces, que Dios les bendiga en gran manera. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de su programa Aviva el podcast. Y el día de hoy pues traemos un tema que es bastante interesante para nuestras vidas y también que es bueno que cada uno de nosotros lo recordemos. Pero queremos agradecer primeramente a nuestro patrocinador Marpensa TV, quien el día de hoy pues está nuevamente patrocinándonos acá al programa de Aviva el podcast. Entonces, que Dios les bendiga. Si ustedes quieren tener mayor información con respecto a lo que es el acontecer nacional, deportes y entretenimiento, pues pueden entrar ahí a la página de marpensatv.com y ahí pueden encontrar todas estas noticias. Así que el día de hoy comenzamos con su programa Aviva el podcast. Sí, el día de hoy, como Luis lo dijo, tenemos un tema bastante interesante y queremos entrar de una vez de lleno. La verdad es que es un tema a veces que surge como una duda, como una pregunta, que es ¿cuál es nuestro propósito en la vida? No sé, ¿alguna vez te has puesto a hacer ese tipo de preguntas? Así como que a veces no tengo nada que hacer y vengo y ¿cuál es mi propósito en la vida? Yo creo que todos hemos experimentado esta pregunta. Todos hemos en algún momento pues escuchado alguna predicación, alguna enseñanza, alguna motivación, alguna charla en el colegio, en la universidad, en la escuela o en algún grupo pues social. También se habla bastante acerca de este tema y es el propósito por el cual pues cada uno de nosotros deberíamos de perseguir o deberíamos de conocer o deberíamos de tener en mente, ¿verdad? Para que pues hemos sido llamados, podríamos decirlo así. ¿Cuál es ese propósito que cada uno de nosotros tiene que desempeñar en esta vida, en este plano, en esta tierra? Sí, siento que hablando secularmente en nuestra vida diaria o en nuestra vida en general, creo que logramos de una u otra forma, se nos hace un poco más fácil descubrir cuál es nuestro propósito de vida, cuáles son nuestros objetivos, y irnos planteando así poco a poco hasta que llegamos a entender, bueno, mi propósito, yo vine al mundo para hacer tal cosa o vine al mundo para hacer esto. Pero hablando ya en lo que es en el ámbito cristiano, a veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿cuál es mi propósito en Dios? Y siento que a veces muchos están, pero eso lo vamos a ir abordando conforme vayamos desarrollando el tema, y a veces nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es mi propósito o en Dios? ¿O por qué estoy en los caminos del Señor? ¿O por qué? A veces decimos, nosotros buscamos al Señor, pero hemos entendido que es el Señor el que nos busca, el que nos encuentra. Entonces viene esa pregunta: ¿para qué me está buscando el Señor? Sí, yo creo que nosotros hemos aprendido durante nuestro largo paso allá en este planeta, ¿verdad? En esta tierra, en esta vida, pues de mencionar que cada uno de nosotros puede llegar a comprender primeramente pues el motivo o ese propósito por el cual Dios nos creó. Partiendo desde esa base, pues todos y cada uno de nosotros hemos sido creados para alabanza suya, para adoración suya, para darle la gloria a Él. Esto es de manera como muy generalizada, pero como Josué lo mencionaba, cuando el Señor a cada uno de nosotros pues nos busca y tenemos esa bendición de podernos nosotros ahí sí que dejar ser encontrados por Él, ¿verdad? Y ser redimidos, restaurados, ser salvos, comprados con su sangre preciosa, lavados con su sangre preciosa, y tener esa salvación y declararlo a Él como nuestro Señor y Rey en nuestras vidas, pues
podríamos decir nosotros que empieza a surgir esa duda. Podríamos nosotros mencionar muchas cosas, por ejemplo, de los propósitos que podríamos desempeñar estando nosotros en ese diario vivir con nuestro Dios. Y yo creo que una de las cosas que debemos de entender y partir, ¿verdad?, es que hemos sido creados para alabanza y adoración. Sí, la verdad es que ya prácticamente Luis ya resolvió todo. Ahí sí que la respuesta a la pregunta. Pero algo que debemos de entender es que a veces buscando este propósito, nosotros a veces pasamos más tiempo buscándolo que accionando. Entonces ahí es donde regularmente nosotros podemos decir, bueno, voy a la iglesia, ¿qué es lo que hago acá? O ¿por qué estoy acá? Y entonces pasamos tanto tiempo llenando esas preguntas que nos hacemos con algunas respuestas que a veces pasamos más tiempo viendo dónde lo encontramos que en realidad haciendo o cumpliendo por el cual el Señor nos tiene en sus caminos. Y entonces ahí viene el primer punto. ¿Cuánto tiempo pasamos muchas veces nosotros buscando el propósito de Dios para nuestras vidas? Entonces ahí podríamos decir nosotros que podríamos pasar un tiempo considerable, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, o decir 10 años o 20 años o toda una vida tratando de descifrar cuál es ese propósito, buscando ese propósito, porque a veces como seres humanos somos muy cambiantes y nos gusta cambiar las cosas de la noche a la mañana. Muchas de las personas, y no me dejarán mentir, Josué, muchas de las personas se aburren muy rápido de las cosas que a veces están viviendo, el estilo de vida que llevan, el estudio que escogieron, y ahí es donde vemos que hay personas que no se conforman. De la misma manera podríamos decir nosotros que pasamos buscando mucho tiempo cuál es ese propósito, porque cuando creemos haber encontrado el propósito por el cual tenemos esa tarea en específico cada uno de nosotros, pues sentimos que lo estamos desarrollando, pero al mismo tiempo como que el Señor nos dice no es por ahí, y entonces volvemos nuevamente. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido buscando ese propósito? Sí, o también lo que sucede a veces en estos tiempos es que intentan hacer como que el propósito de Dios como que algo místico. No, disculpen, sí. Yo sé que estoy utilizando, no sé, pero se me vino esa palabra como que algo místico, algo rebuscado. A veces nos dicen, mira, tienes que hacer esto, tienes que seguir estos pasos para poder alcanzar ese propósito y ver cómo está. Hablando secularmente, nosotros entendemos de que hay miles de libros acerca de este tema, cuál es tu propósito en la vida, alcanzando tu propósito y describiendo tantas cosas. Hablando secularmente, como les digo, es un poco más fácil, pero cuando venimos a los pies del Señor o al camino de seguir al Señor, a veces como que este tema se vuelve como algo místico, como que bueno, el propósito solo es para los elegidos, el propósito solo... Sí, o sea, yo lo he visto, lo he escuchado, y es así como que intentan crear como que una atmósfera, y a veces los que están, bueno, dicen, bueno, debe ser muy difícil alcanzar el propósito de Dios. Sí, el propósito, por ejemplo, de nosotros en lo secular podríamos decir que, y lo hemos escuchado en bastantes conversaciones, en bastantes charlas, en seminarios, no sé, es alcanzar el éxito, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado eso? Es que nuestro propósito es alcanzar la plenitud en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué es la plenitud en nuestra vida? Pues tener nuestras posesiones materiales, alcanzar nuestra realización académica o profesional, y podríamos decir nosotros alcanzar metas y objetivos que la misma sociedad durante mucho tiempo ha ido poniendo o que tiene establecidos, que todo aquel que lo cumpla pues está cumpliendo con su propósito, pero en el Señor va un poco más allá de esto mismo, porque el Señor para nosotros sabemos que en la Biblia nos menciona que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros podríamos decir que los planes que el Señor tiene para nosotros son aún mejores que los que nosotros mismos nos imaginamos. Entonces este propósito lo podríamos decir nosotros que lo logramos alcanzar en el Señor, pero como dice Josué, no es algo místico, es algo que primero debemos de saber nuestra identidad en el Señor y después decir nosotros, bueno, pues partiendo de esa base, nosotros vamos a continuar haciendo lo demás. Y ahí es donde viene la segunda cosa que pues vamos a mencionar el día de hoy con respecto a que todos tenemos un propósito, y es que el propósito de Dios no se cumple si estamos apartados de Él.
Y eso sí es bastante bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque si queremos saber el propósito que tenemos en Dios, no podemos estar apartados de Él. El propósito que tenemos como seres humanos nosotros en la sociedad es, como les decía yo, cumplir con todos esos estándares o todas esas cosas que muchas veces lo hemos ido cumpliendo. Pero en Dios es algo diferente. No es algo, como dice Josué, místico, ni es algo como que necesitamos, no sé, como lo hacían en la antigüedad, por ejemplo, otras culturas, otras religiones que buscaban como oráculos o buscaban cosas así para... No, en el Señor no. En el Señor encontramos en su palabra que es lo que está destinado para toda la humanidad. Y también nosotros en la comunión con el Señor encontramos la guía, los pasos, lo que nosotros debemos de cumplir para nuestro propósito. Sí, la verdad es que como les decía, esto es algo muy importante de conocer, que mientras nosotros estemos en el mundo, no estemos cerca del Señor, recordemos de que nosotros estamos ahí sí que, como les digo, enceguecidos, estamos en un mundo de tinieblas, no sabemos qué hay a nuestro alrededor y cómo nos podemos mover, pero para poder entender y comprender cuál es nuestro propósito en los caminos del Señor, es necesario que nosotros estemos ahí sí que cerca de Él, que nosotros primeramente en esa parte de decir, bueno, conocerlo, venir a sus pies, pedir perdón, acercarme, y conforme yo comience a tener ese acercamiento, valga la redundancia, voy a comenzar a comprender muchos temas que tal vez de los cuales decía, bueno, allá afuera me decían que tenía que hacer esto para alcanzar las cosas, acá es diferente. Como les digo que a veces ponemos muchas como barreras para que otros hermanos sepan, bueno, es más fácil de lo que se ve, porque hay que decirlo así, es fácil, pero a la misma vez es un poco complicado, porque no es que sea fácil de encontrarlo, pero sí es muchas veces difícil de llevarlo a cabo. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, no es así como que en esta hora yo le voy a dar los 5 pasos para conocer tu propósito en el camino. No, cada quien. Sí, cada ahí quien tiene sí que saber sí, cómo. cada quien a su experiencia lo va a conocer. Pero conforme nos vayamos acercando a Él. Sí, la parte que decíamos entonces nosotros es de que no podemos nosotros venir y decir que conocemos nuestro propósito en Dios si no conocemos a Dios, ¿verdad? Entonces Exacto. partamos desde lo más básico. Lo segundo es lo que ya se había estado mencionando al inicio, pero que queremos recalcarlo, y es que nosotros tenemos un propósito bastante especial, que primero es que fuimos creados a su imagen y semejanza. Esa es la parte número 3 del tema del día de hoy. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Si nosotros fuimos creados entonces por Dios con el propósito de alabarlo, adorarlo, allí está el propósito frente a nosotros, ¿verdad? Y hay una cita bíblica en Isaías 43:7 que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La verdad, ahí vemos nosotros esa parte de ese propósito glorioso por el que fuimos formados, fuimos hechos, que fue para gloria de nuestro Señor. Sí, como les digo, al final de cuentas no es así como que, ¿qué nos van a venir a decir acá? No, la verdad es que está, como Luis lo decía, está en la misma palabra del Señor. Y aquí hay 3 palabras: fuimos creados, formados y Él nos hizo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Ahí sí que todos, ahí sí sin excepción de todos los que somos cristianos, debemos de cumplir. Incluso la creación Él la hizo para eso. Ajá, para darle la gloria. Para darle la gloria y la honra a Él, que se reconociera quién es el Dios, el creador de todos nosotros. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que cada uno de nosotros tiene libre albedrío y toma su propia decisión de hacia dónde querer dirigirse, pero todos aquellos que reconocemos al Señor como nuestro creador, como nuestro salvador, acá encontramos cuál es el propósito general. Entonces es algo muy importante, porque a veces nosotros vamos, como lo decíamos al principio, tanto tiempo dentro de la iglesia y no sé para lo que soy bueno. Una cosa es propósito y otra cosa es saber en lo que el Señor me quiere usar. Exactamente, en lo que yo he sido llamado a ser como instrumento en sus manos. Y el Salmo 102:3, capítulo 100, versículos 2 y 3, queremos mencionar la parte bíblica en donde habla con respecto a cómo nosotros debemos de glorificar al Señor, y es servir a Jehová con alegría. Ahí dice que nuestro servicio debe ser siempre con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bastante bien explicado este Salmos que nosotros encontramos en la palabra del Señor con respecto a mucha de nuestra identidad. Y así podríamos seguir diciendo nosotros, por ejemplo, que nosotros pues somos pueblo del Señor, linaje escogido, real sacerdocio, en fin, podríamos mencionar muchas cosas, pero podríamos decir nosotros que nuestro propósito es glorificarlo. Ese es el central y eso no requiere de mayor situación, pero sí, Josué hace la aclaración y yo también la quiero hacer, que una cosa es el propósito por el que fuimos creados, fuimos hechos, fuimos formados, y otro es en aquel en el que el Señor, en su plan maravilloso, quiere usarnos a cada uno de nosotros. Sí, ahí sí que como resalta estos versículos, es que nosotros, si entendemos cómo servir, cómo agradar, cómo hacer las cosas primeramente para Dios, todo lo demás se nos va a facilitar. Porque así como el Señor Jesús vino a servir a otros acá, ahí sí que acá en la tierra, Él entendió cuál era el objetivo principal, o sea, cuál era su propósito acá en la tierra, venir y servir y darse en sacrificio a otras personas. Al nosotros comprender cuál es ese propósito en nuestras vidas, se nos va a facilitar, porque primeramente todo lo vamos a hacer para glorificar y estar glorificando el nombre de Dios en todo y en cada una de las cosas que hacemos. Y ya después eso se va a ver reflejado con todas las personas que están alrededor de nosotros. Como les digo, no hay algo así como que muy rebuscado. En la palabra del Señor está ante nuestros propios ojos y nosotros vamos y leemos. Y es accesible para todos, para sí, que porque lo podamos comprender. Sí, porque ahí sí que no, solo puede un teólogo puede descifrar, o solo un pastor, solo un evangelista, solo el líder que va 40 años sirviendo puede descifrar que lo que está en la... No, eso es para todos, pero debe de haber ese deseo, ese anhelo por conocerlo. Y después vamos a ese punto, que el propósito es un plan divino que se sigue desarrollando. El hecho de que yo ya lo conozca no significa que, bueno, ya lo conozco, entonces ya sé cuál es mi propósito y ahí me quedo y ahí está todo. Y no, la verdad es que al conocer el propósito de Dios no solo se queda ahí, es algo que a lo largo de nuestra vida se va a seguir perfeccionando. Y conforme ahí sí que vayamos nosotros entrando a conocerlo más a Él, vamos a ir nosotros descifrando, o ahí sí conociendo más qué es lo que Él quiere llevar a cabo a través de nosotros. Sí, en el Salmo 139, 16, la palabra del Señor dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin saltar una de ellas. Vemos nosotros entonces acá que el propósito de nosotros, ahí sí que en el Señor, es cumplir ese plan divino que Él tiene. Y ese plan divino se va mostrando conforme el pasar del tiempo, como decíamos nosotros. A muchas veces pasamos por procesos y pensamos que hemos encontrado el propósito y que nos vamos a mantener en esa línea, pero el Señor tiene planes diferentes a nosotros, y eso es lo que debemos de entender. Si tú, por ejemplo, sientes que el Señor te está llevando a necesitarlo más a Él, a buscarlo más a Él, a servirle con un fuego ardiente en tu corazón, por ejemplo, de predicar la palabra, de visitar a los enfermos, de evangelizar, cualquiera de las cosas que hemos estado mencionando también en todo el programa, pues entonces podríamos decirte que el Señor va pasándote por un proceso el cual te va preparando para que completamente puedas comprender ese propósito por el cual también fuiste llamado al Señor. Sí, como les decía, como se sigue desarrollando, se sigue perfeccionando a lo largo de nuestra vida, entonces ahí, conforme vayamos dejando que el Señor vaya moldeándonos, entonces Él ahí va a comenzar a darnos planes y propósitos exclusivos a cada persona. Entonces ahí ya cambia, porque una vez que yo conozco cuál es el propósito general como creación, como hijo suyo, como alguien que está en sus caminos, ya lo conozco, entonces ahora falta en qué le puedo servir. Que eso es muy diferente. O sea, un propósito general es lo que todos estamos llamados a hacer, pero dentro de ese todos, cada uno tiene que desarrollar, hacer y comenzar a hacer tantas cosas
de diferente forma. Entonces ahí es donde surgen en esta parte, ¿qué? Evangelistas, predicadores, maestros, líderes, músicos, los que están en el servicio, entrando, los que están con niños, pero esto ya son, ahí sí que son tareas específicas que el Señor nos está llamando a hacer a cada uno. Y lo último que queremos mencionar en este programa el día de hoy es que los propósitos o el propósito no es hacer tareas o muchas tareas, voy a ponerle muchas tareas en su obra. ¿Por qué? Porque Josué ya lo estaba mencionando, vos ya lo estabas mencionando ahorita con respecto a que podemos nosotros meternos tanto a obsesionarnos por conocer cuál es en realidad por lo que nosotros fuimos llamados en la obra del Señor y tratar la manera de abarcar lo más posible para ver qué es lo que le atinamos que nos puede salir mejor, y eso no es así. Nosotros, para conocer el propósito de Dios, tenemos de saber de que pues tenemos que vivir una vida en comunión con Él, conocerlo a Él, acercarnos a Él, tener esa intimidad con el Señor en el que Él pueda colocar en nuestro corazón, porque sabemos que la palabra del Señor dice también que Él es el quien pone el querer como el hacer. Entonces va a venir a nuestra vida en determinado momento esa necesidad, porque se vuelve una necesidad. Todos los que me están escuchando de repente lo han experimentado. Es una necesidad grande de poderle servir al Señor, de poderle dar al Señor a alguno de nuestros talentos, a alguno de nuestro tiempo, incluso hasta de nuestra economía. Nosotros podríamos decir entonces que conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos a ir comprendiendo cuál es ese propósito, pero el tener tanto, muchas veces nos va a hacer vivir mareados y sentirnos frustrados por no conseguir, porque decimos, y lo he escuchado, hemos trabajado con jóvenes mucho tiempo, hemos trabajado con hermanos de la iglesia, con aquellas personas que han recibido a Cristo recientemente, y lo escuchamos decir, es que no me sale bien esto, yo intento con el Señor hacer esto, pero no me sale bien, yo intento hablarle a mi familia y mi familia no se convierte, entonces no me sale bien, intento cantar en la alabanza y mi voz es horrible, dicen algunas personas, intento tocar un instrumento y no me queda. Entonces nos empezamos a frustrar porque de tanto que estamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer, que se nos olvida que primero pues es glorificarlo a Él, segundo es tener una comunión con Él, que nosotros por lo cual hemos sido también llamados o hemos sido creados, ¿verdad? Para conocerlo a Él, somos de Él. Sí, a veces creemos de que entre más ocupados pasemos, estamos cumpliendo su propósito. A veces venimos y decimos, hermano, ¿ahora qué me toca que hacer? Porque creemos que a través de eso estamos cumpliendo el propósito de Dios. Recordemos de que es cierto, Dios, en la obra del Señor hay muchas cosas que hacer. Pero cada uno de nosotros debe de entender ahí sí que cuál es ese trabajo que el Señor quiere que desempeñemos. Porque como dice Luis, a veces llegamos a la iglesia y como que viendo a qué le tiramos, ver en qué funcionamos mejor. Y no digo que esté mal, porque es calidad a veces uno pasar por muchas áreas de la iglesia, por muchas áreas de la obra del Señor y venir y de haber dicho, bueno, yo ya pasé por esto, y eso me ayudó en algún momento que ahora la nueva función que estoy desempeñando, el nuevo liderazgo que estoy desempeñando, me ayude bastante. Pero debemos de entender de que así como el Señor es exclusivo en ciertas tareas, nosotros debemos de estar atentos cuál es esa tarea. Aparte, puede ser de que yo me esté haciendo como quien dice loco para no desempeñarla, porque suele pasar. Sabemos para lo que el Señor nos tiene, yo te quiero usar en esto, en aquello y toda la cuestión. Sabemos de que estamos preparados, pero a veces nos da como que bueno, no lo quiero hacer por el compromiso, por el tiempo, y comenzamos a poner tantos peros. Entonces ya ahí es cuestión de nosotros con el Señor. Pero como les digo, al final de cuentas el propósito no es hacer muchas tareas, no es estar muy ocupado, sino que debemos de entender de que el propósito principal por el cual nosotros estamos en los caminos del Señor y Él nos creó fue para alabar, para glorificar su nombre. Y al entender eso desde ahí, si yo quiero glorificar y alabar su nombre, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo cambiar en mi vida? Y automáticamente al ir resolviendo todas esas preguntas en torno a ese propósito, nos va a ayudar a desempeñarnos mejor dentro de la iglesia y dentro de su obra. Así es, y yo creo que podríamos decirte nosotros en esta oportunidad que puedes
pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él pueda mostrar, que Él pueda hacerte sentir por medio de su Espíritu Santo, por lo cual tú has sido creado, por lo cual tú has sido formado, para que comprendas un poco más a qué se refiere, por ejemplo, la palabra del Señor, el glorificarlo, el alabarlo, el adorarlo, y también, pues, como estaba mencionando Josué, en qué área en específico también nosotros podemos servir. Y saber que muchas veces tenemos nosotros esa forma de ocuparnos, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado acá en episodios anteriores con respecto a algunos personajes bíblicos, que su afán era ocuparse y no lo más importante, que era estar conociendo a nuestro Dios. Entonces, te podemos recomendar en este programa, ¿verdad?, que la lectura de la palabra del Señor es muy importante para conocer nuestro propósito. Exacto. La oración es muy importante para conocer ese propósito. Y finalmente, pues, el consejo pastoral, podríamos decirlo nosotros, el consejo de la palabra, el reunirte con otros hermanos, el conocer la necesidad de muchas personas, puede hacer también que puedas, el Señor pueda abrir tu mente y tus ojos a ese propósito para el que has sido llamado. Pero debemos de recordar una cosa: en la Biblia se nos pide que cada uno de nosotros, todo lo que hagamos, pues lo hagamos para la gloria de Él. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Sí, pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el consejo de la palabra es claro: todo lo que hagamos, que sea para glorificar a Dios. Así que, ¿qué estás haciendo en tu vida diaria? ¿Estás glorificando al Señor? ¿Estás participando de ese propósito que Él tiene, de ese plan maravilloso que Él tiene para la humanidad en general y también para tu vida en especial? Y recordemos que hay días o hay ocasiones en el que el Señor te va a llevar a conocer mucho más específico por lo cual has sido llamado y has sido formado. Así que ya sabemos de que en Dios todos tenemos un propósito, es alabar y exaltar su nombre, y como Luis lo decía, ya conforme el tiempo va avanzando vas a ir conociendo en dónde el Señor te quiere usar de gran manera. Muchas gracias por haber llegado hasta este programa, hasta estos minutos finales de este programa. Esperamos de que este tema haya hablado tu corazón, te haya hecho reflexionar, hayas abierto tu mente un poquito más de tal vez de algunas cosas que no conocíamos. Al final de cuentas, todos en esta vida estamos aprendiendo y siempre aprendemos algo nuevo, y no se diga en las cosas del Señor. Alguien nos decía esta semana de que la Biblia es una parte de los pensamientos que hay en el Señor. Exactamente. Y que no hay un recipiente, no hay un libro que abarque tanto para meter en algo tan pequeño a nuestro Dios. A nuestro Dios. Entonces, por eso en el Señor hay muchas cosas que nosotros podemos seguirlo conociendo. Y como les digo, gracias por haber llegado hasta este minuto, gracias por estar en sintonía, gracias por ser de esas personas que comparte, que reacciona, y esperamos de que nos visites ahí sí que en nuestras diferentes plataformas, y que estés ahí activo con el contenido que estamos subiendo. Muchas gracias a nuestro patrocinador Marpensa TV. Puedes ir a su página www.marpensatv.com y estar actualizado de todo lo que está sucediendo. Entonces, muchas gracias por ese patrocinio. Esperamos vernos en un próximo episodio, y esto fue ¡Aviva el Podcast!